gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La Casa del Vino, placer para los amantes del vino. Mirá vos, ya le echamos el ojo a la botellita. Dios mío, ¿cómo le va, enologuísimo? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Encontré otra que se la dije en privado, enologuérrimo. Puede ser. Otro también. aumentativo. Otro aumentativo. No, Bueno. está bien. Simple enólogo que busca No. tratar de comprender un poco esta industria y que, bueno, entre todos, aquellos que son amantes, enófilos, aquellos que realmente por ahí se dan un gustito, sepan que hay distintas variedades, distintas clases y distintas opciones Sí. para quedar bien o para, bueno, tratar Para de- conocer, si no sabemos, es difícil defendernos. Es difícil, Cuando es te difícil. invitan a una cata y te tratan de orientar respecto de qué sabores o cómo nuestros sentidos pueden estar orientados y no sabes, el universo es tan grande que no sabes ni definir hacia dónde. Y yo creo que esto es muy valioso para entenderlo, Sí. como por ejemplo las propiedades del roble de las que estamos hablando. ¿no? Exactamente. Bueno, el roble y su importancia en el mundo del vino, segunda parte. Dijimos ya, hicimos un poco de historia, los romanos cuando llegan a Galia, encuentran que ellos tomaban las vasijas de madera para cerveza. Entonces los romanos dijeron, bueno, veamos qué pasa si metemos vino, que era su principal actividad, ¿no? Recuerdan que pan y vino era lo que tenían como base los romanos. Les fue muy bien, en Europa había muchísima cantidad de roble y lograron no solamente mejorar mucho de almacenamiento y de traslado, sino también mejorar el gusto. Después de haberlo degustado, vieron que realmente mejoraba. Entonces, bueno, empezaron a tratar de buscar el mejor roble, ¿no? Dijimos también que de las 250 especies que se conocen de roble, solo 2 son las apropiadas para vino, ¿no? Que están unas en Europa, en Francia más precisamente, y otras en Estados Unidos. También dijimos que es una actividad sustentable. Es decir, desde hace varios años los gobiernos regularon que cada roble que se talaba debía implantarse 2. ¿No? Entonces, de esa manera, los bosques son por millones de hectáreas, ¿no? O sea, hay mucho roble, porque el roble necesita entre 120 y 160 años para llegar a la barrica. Así que, bueno, es una tarea de varias generaciones, no es una tarea muy simple, Bien. muy fácil implantar roble, ¿no? Si bien hay roble que son propiedades del Estado, también hay roble de propiedad privada, ¿no? Es decir, en estos países está perfectamente balanceado, ¿no? O sea, hay robles que son del gobierno y hay robles que son de las empresas. Entonces, bueno, todos atiende a ser un negocio para todos, ¿no? Así como acá en la Argentina, por ejemplo, el tema de la energía a través de los paneles solares está siendo muy interesante. Bueno, allá el tema del roble acompaña la industria que no puede totalmente la industria privada, lo acompaña la industria estatal. De hecho, en muchos países de Europa la agricultura está subvencionada, ¿no? Porque la agricultura debe ser de todas las actividades del hombre las más ingratas, ¿no? Porque recibe mucho del clima, principalmente de la lluvia, recibe de las inundaciones, recibe mucha actividad que por ahí, si no está un poco custodiada, cuidada, obviamente se desalienta la actividad privada, ¿no? Bien, eso como introducción. La otra vez me preguntaron si habían otro tipo de maderas que se pueden utilizar para el roble. Y sí, tenemos de castaño, de cereza, de acacia, de fresno y de pino. De todas esas maderas se pueden hacer barricas. Se pueden hacer barricas. Los resultados son diversos, los resultados son distintos. Yo he tenido oportunidades de practicar, nos llevaron unas barricas de acacia para probar, y la verdad que comparándola con el roble no tiene parangón. No tiene parangón. La acacia es muy buena, es interesante, pero no tiene parangón. El roble le entrega... Ni competir. No compite. Es más barata, pero no tiene la calidad de los aromas, sabores, taninos que le entrega el roble. No se consiguió. Bien, ¿no? bien, Así que bien, bueno, bien. por ahora siguen siendo el roble el más roble. utilizado. Dijimos que también había diferencias entre el roble francés y el roble americano, principalmente no solo en la especie que se utiliza, ¿no es cierto?, sino también en la forma de cortar la madera, ¿no? La francesa era como una hendidura que se le hace al tronco hasta llegar a los tablones y llegar al lugar exacto del tronco, donde sacamos los tablones y vamos a preparar la barrica.
En el caso de los americanos, no, es una motosierra. O sea, corta totalmente. Entonces, la madera francesa utilizada para barrica es en un 30% del árbol, la madera americana un 80%. Por eso son más caras caras las francesas. Por eso las francesas son más caras, bastante más caras que Claro. las americanas. Bien. Bien, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que la madera hoy por hoy puede brindarle al vino? Depende de algo que nosotros, alguna introducción hicimos la semana pasada. Es muy dúctil y muy maleable con el calor y con la humedad. Entonces, la madera se coloca para poderla doblar en el medio con un brasero que se llama. Ahí lo vemos. Eso, un brasero con la misma madera del roble. Pero ahí, mira, le salen una Sí, fogata sí, sí, adentro. Exactamente. Los ¿Es braseros así son- es? Así es. Así ¿Por se qué? lo cura, digo. Pero no, No. sale el vino con gusto a quemado. Bueno, ahí viene la parte. Déjenme que termine, diga usted. No, para nada. Está muy Sí, interesante sí. la pregunta, Está muy bien. buena. El tema es así. Ahí viene el gusto del enólogo, en realidad. Es decir, hay tres tipos principales de tostado. El tostado ligero, el tostado mediano y el tostado fuerte. Intenso. Intenso. Entonces, bueno, el ligero son esas pequeñas fogatitas con esto es temperatura y tiempo, ¿no? Claro, claro. Que son 5 minutos. Ahora, el tostado grueso o el tostado fuerte es 20 minutos, gran Con fuego. todo. ¿Y cómo logran esa combustión adentro? Poniéndole abajo Es un brasero, como el brasero de la casa, redondo, Pero ¿no con, es el cierto? mismo, con la misma madera. con la misma madera. No hay un aditivo ahí para Nada. qué. No hay Nada, gas, no nada, hay... porque todo puede ser Todo transmisión claro. a la madera que estamos preparando para el vino. Nada. Es la misma madera que se quema. Y no tiene ninguna resina, no tiene ningún combustible, no tiene nada. Porque todo eso después son gustos y aromas que se transmiten a la madera. Tal cual. Entonces tiene que ser perfecto. Es decir, no puede ser otra cosa que no sea roble. Bien. Hay distintas combinaciones también. También a gusto del enólogo. Puede ser las duelas, ¿no es cierto? La parte de afuera, tostado medio y las tapas sin tostar. Por ejemplo, porque dan otro gusto. Puede ser tostado fuerte, las duelas y las tapas, todo tostado fuerte. Es decir, distintas combinaciones. Las barricas se piden a gustos del enólogo o el que Mira. está a cargo. No es nomás la barrica de roble. Es a No, ver. no. O sea, es más, las toneleras lo hacen a medida. O sea, lo dicen, bueno, ¿cómo quieren el tostado? ¿Quieren tostado ligero todo? ¿Quieren tostado suave? ¿Quieren tostado fuerte? ¿Qué tipo de tostado es el que quieren? Entonces, bueno, ahí se prepara y se arma la barrica. En realidad, los precios son similares porque es el mismo proceso para todas. Claro, es una cuestión de el No, enólogo. no. El es que- enólogo que... Entonces, ¿Y si una barrica no tiene ese tostado? en general, a ver, para poder doblarlo se necesita un mínimo tostado. Por eso Listo. el tostado ligero. Si Claro. no, no se hace maneable, no se puede. Es doblar. inherente a Es la inherente. construcción. Lo que pasa es digamos. que las tapas, por ejemplo, las tapas de la barrica, por ahí no hace falta tostarlas. Esas pueden ir sin tostar. Claro. Y dan otros gustos, otros aromas y otros sabores. Ujú. ¿No? Ahora, mientras más setúe está, más penetra el tostado en la barrica, ¿no? Es decir, un tostado ligero son 3 a 5 milímetros de profundidad, uno medio 5 y 6. Ahora, un tostado profundo puede dar hasta 6, 7 milímetros, que ingresa, ¿no es cierto?, la carbonización vendría a ser dentro, ¿no? Eso da distintos aromas. Por ejemplo, un tostado fuerte da gustos a vainilla, gustos a ahumado. Los Es ahumados fuerte. vienen de un tostado fuerte. Un tostado ligero da muy suave una miel, muy delicada, por ejemplo, da gusto a carpintería. Es decir, son distintos los gustos. Son distintos de acuerdo al tostado que uno busca. Entonces, ¿qué se hace habitualmente que hacen las grandes empresas, las grandes bodegas? Toman distintos tostados. ¿Por qué? Porque el mismo vino en distintas barricas hace que le dé distintos gustos. Y eso en la mezcla puede ser que aparezca todo lo que uno quiere. Coco, vainilla, cuero, miel, todos los gustos aparecen cuando aparecen los distintos tostados. ¿Está más o menos Sí, entendido? Perfecto, muy bien. perfecto. Muy bien, muy bien. Y muy, Bien. muy interesante. Muy interesante. Bueno, ahí hay algunas salas o naves de barrica. Ya está terminado, llega la barrica. Generalmente vienen contenedores de Europa, de Europa o de Estados Unidos, donde se compre, con un gran forro de cartón principalmente, ¿no? Cartón y algo de por ahí algún envase como polietileno, bien como para un regalo.
viene, ¿no? La barrica, la verdad que viene muy bien armada, porque se imaginan que a veces pasan 1 o 2 meses en el barco, el contenedor, los grandes contenedores que El vemos. packaging juega un papel importante. Y juega un papel importante, ¿no? De todas maneras, porque ¿qué pasa? Un pequeño golpe puede llegar, no a desarmarla, pero puede llegar a crearle una cicatriz, astilla, puede crearle una grieta pequeña que después eso hace que pierda la barrica. Recuerden ustedes que esto está enmalletado. Acá no hay pegamento, acá no hay nada que pueda transmitir al vino, nada. Es enmalletado. Se corta y se enmalleta, se coloca una sobre la otra. Entonces, tiene que estar perfecta la barrica. Entonces, viene muy bien armada, muy bien armada. Ha habido casos, yo he tenido la oportunidad de ver algunos casos de alguna barrica un poco desarmada, tal vez, ¿no? que se vienen como moviendo las duelas, pero hay un proceso de hinchamiento que es el que el fabricante le pide, que es colocarle media barrica, un poquito de agua, ¿no es cierto?, para que empiece la madera a circular el agua y se hincha. De la manera cuando decían nuestros ancestros. Claro, Cuando, se te hinchó la puerta con la lluvia, digamos. claro. O decían, poner la hinchada en el agua que se va a hinchar y Claro, va a hacer, o la exacto. pala para que el cabo... Todo eso es verdad, es real y en la barrica también se da. Mirá. Bien, y el que le echen agua no le pasa nada en cuanto No le pasa a... nada porque es muy poco, aparte no se le hace a toda la barrica, es apenas un poco nomás, después se da vuelta Claro. y eso por capilaridad va, como Claro. si fuera el árbol, va llenándose y se va hinchando y ya queda listo. Claro, perfecto. Recuerden que es un material que debe ser estanco, es decir, no puede haber ninguna pérdida, ¿no? Lo único que ingresa es oxígeno, por entre medio de las duelas y por los poros. Las barricas tienen poros, ¿no? Tienen poros, entonces se produce una oxigenación. La oxigenación permite que muchos de los componentes que tiene el vino empiecen a hacer intercambio. Esos componentes se volatilizan y otros ingresan y otros salen. Me preguntaba qué diferencia hay entre la barrica y los cilindros, esa tecnología que vemos en grandes bodegas hoy. Ese aporte está claro. ¿Y qué pasa si no está en barrica de roble? Bueno, Está en esas vasijas de acero inoxidable gigantes. Claro. Bueno, las vasijas inoxidables no tiene este proceso que hablamos nosotros, la oxigenación. Al no tener la Sin oxigenación, sin oxígeno, no tiene ni los taninos suficientes, que son los encargados de robustecer el vino, de darle personalidad, no tiene el color tan fijado, que se llama. El color ya queda con el oxígeno fijado, ya queda con ese color más intenso hasta el final. Y no tiene tampoco la suavidad y la delicadeza que le da la madera, la untuosidad que le da en la boca. Eso solo lo consigue con los aportes de madera. Más otros sabores, vainilla, coco, cuero. Si no tiene madera, no se consigue. Un vino colocado en acero inoxidable, 1, 2, 3 meses, se mantiene intacto, tal cual. Es como el vidrio. Pero la necesidad de la madera es para que le aporte sustancias, aromas, sabores que luego después lo van a dignificar, digamos. Muy bien. ¿No? Bien. Lo último es, Sí. los vinos que se meten a barrica no son los vinos comunes. Tiene que ser un vino muy bien preparado, tiene una cantidad de alcohol importante. ¿Por qué? Porque la madera lo que hace en el intercambio, y para todo el enólogo, puede ser las duelas, ¿no es cierto?, la parte de afuera, tostado medio, y las tapas sin tostar, por ejemplo, porque dan otro gusto. Puede ser tostado fuerte, las duelas y las tapas, todo tostado fuerte, es decir, distintas combinaciones. Las barricas se piden a gustos del enólogo o el que está a cargo. No es nomás la barrica de roble, es a No, ver. o sea, es más, las toneleras lo hacen a medida, o sea, lo dicen, bueno, ¿cómo quieren el tostado? ¿Quieren tostado ligero todo? ¿Quieren tostado suave? ¿Quieren tostado fuerte? ¿Qué tipo de tostado es el que quieren? Entonces, bueno, ahí se prepara y se arma la barrica. En realidad, los precios son similares porque es el mismo proceso para todas. Claro, es una cuestión de el No, enólogo. no. El enólogo que... Entonces, ¿Y si una barrica no tiene ese tostado? en general, a ver, para poder doblarlo se necesita un mínimo tostado. Por eso es Listo. tostado ligero. Si Claro. no, no se hace maneable, no se puede. Es inherente a la inherente. construcción. Lo que pasa es digamos. que las tapas, por ejemplo, las tapas de la barrica, por ahí no hace falta tostarlas. Esas pueden ir sin tostar. Claro. Y dan otros gustos, otros aromas y otros sabores. Ujú. ¿No? Ahora, mientras más se tuesta, más penetra el tostado en la barrica, ¿no? Es decir, un tostado ligero son 3 a 5 milímetros de profundidad, uno medio en 5 y 6. Ahora, un tostado profundo puede dar hasta 6, 7 milímetros, que ingresa, ¿no es cierto?, la carbonización vendría a ser dentro, ¿no? Eso da distintos aromas. Por ejemplo, un tostado fuerte da gustos a vainilla, gustos a ahumado.
Los El ahumados fuerte. vienen de un tostado fuerte. Un tostado ligero da muy suave una miel, muy delicada, por ejemplo, da gusto a carpintería, es decir, son distintos los gustos. Son distintos de acuerdo al tostado que uno busca. Entonces, ¿qué se hace habitualmente que hacen las grandes empresas, las grandes bodegas? Toman distintos tostados. ¿Por qué? Porque el mismo vino en distintas barricas hace que le dé distintos gustos y eso en la mezcla puede ser que aparezca todo lo que uno quiere. Coco, vainilla, cuero, miel, todos los gustos aparecen cuando aparecen los distintos tostados. ¿Está más o menos entendido? Sí, Perfecto, muy bien. perfecto. Muy bien, muy bien. Y muy, Bien. muy interesante. Muy interesante. Bueno, hay algunas salas o naves de barrica. Ya está terminado, llega la barrica. Generalmente vienen contenedores de Europa, de Europa o de Estados Unidos, donde se compre, con un gran forro de cartón principalmente, ¿no? Cartón y algo de por ahí algún envase como polietileno, bien como para un regalo. Viene, ¿no? La barrica, la verdad que viene muy bien armada porque se imaginan que a veces pasan 1 o 2 meses en el barco, el contenedor, los grandes contenedores que El vemos. packaging juega un papel Y importante. juega un papel importante, ¿no? De todas maneras, porque ¿qué pasa? Un pequeño golpe puede llegar, no a desarmarla, pero puede llegar a crearle una cicatriz, astilla, puede crearle ¿no? una grieta pequeña que después eso hace que pierda la barrica. Recuerden ustedes que esto está enmalletado. Acá no hay pegamento, acá no hay nada que pueda transmitir el vino, nada. Es enmalletado. Se corta y se enmalleta, se coloca una sobre la otra. Entonces, tiene que estar perfecta la barrica. Entonces, viene muy bien armada, muy bien armada. Ha habido casos, yo he tenido la oportunidad de ver algunos casos de alguna barrica un poco desarmada, tal vez, ¿no? que se vienen como moviendo las duelas, pero hay un proceso de hinchamiento que es el que el fabricante le pide, mira. que es colocarle media barrica, un poquito de agua, ¿no es cierto?, para que empiece la madera a circular el agua y se hincha. De Ya, la manera ya cuando decían nuestros queda ancestros. hermética. nosotros Claro, cuando- se te hinchó la puerta con la lluvia, digamos. Claro. Ah, O decían, poner la anchada en el agua que se va a hinchar y Claro, va a hacer, o la exacto. pala para que el cabo... Todo eso es verdad, es real y en la barrica también se da. Mira. Bien, y el que le echen agua no le pasa nada en cuanto No le pasa a- nada porque es muy poco, aparte no se le hace a toda la barrica, es apenas un poco nomás, después se da vuelta Claro. y eso por capilaridad va, como si Claro. fuera el árbol, va llenándose y se va hinchando y ya queda listo. Claro, perfecto. Recuerden que es un material que debe ser estanco, es decir, no puede haber ninguna pérdida, ¿no? Lo único que ingresa es oxígeno, por entre medio de las duelas y por los poros. Las barricas tienen poros, ¿no? Tienen poros, entonces se produce una oxigenación. La oxigenación permite que muchos de los componentes que tiene el vino empiecen a hacer intercambio. Esos componentes se volatilizan y otros ingresan y otros salen. Me preguntaba qué diferencia hay entre la barrica y los cilindros, esa tecnología que vemos en grandes bodegas hoy. Ese aporte está claro. ¿Y qué pasa si no está en barrica de roble? Bueno, Está en esas vasijas de acero inoxidable gigantes. Claro. Bueno, las vasijas inoxidables no tiene ese proceso que hablamos nosotros, la oxigenación. Al no tener la Sin oxigenación, sin oxígeno, no tiene ni los taninos suficientes, que son los encargados de robustecer el vino, de darle personalidad, no tiene el color tan fijado, que se llama. El color ya queda con el oxígeno fijado, ya queda con ese color más intenso hasta el final. Y no tiene tampoco la suavidad y la delicadeza que le da la madera, la untuosidad que le da en la boca. Eso solo lo consigue con los aportes de madera. Más Ya. otros sabores, vainilla, coco, cuero. Si no tiene madera, no se consigue. Un vino colocado en acero inoxidable, 1, 2, 3 meses, se mantiene intacto, tal cual. Es como el vidrio. Pero la necesidad de la madera es para que le aporte Bien, sustancias, aromas, sabores Muy que bien. luego después lo van a dignificar, digamos. Muy bien. ¿No? Bien. Lo último es, Sí. los vinos que se meten a barrica no son los vinos comunes. Tiene que ser un vino muy bien preparado, tiene una cantidad de alcohol importante. ¿Por qué? Porque la madera lo que hace en el intercambio, y para evitar lo que se llama en enología que se lo coma la madera, que esté un mes y después sea pura madera, tiene que ser un vino robusto. Buena acidez, buena cantidad de alcohol, buen color, buenos taninos. O sea, generalmente si nosotros vamos a comprar una barrica que vale 600, 700 euros, generalmente hay que colocarle un vino de un valle como Pedernal Claro. o como Calingasta. ¿no Es cierto? parte de la inversión, digamos. Es parte de la inversión. Así como no se puede meter en una barrica
un vino regular o no tan bueno, tampoco sería conveniente meter en acero inoxidable un flor de vino, digamos. Claro. Está bien, ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. Y aparte de eso, bueno, hay que colocar un vino que luego se va a defender en la botella. Claro, es decir, porque es una inversión. Se coloca el vino, se espera un tiempo, se cuida. Recuerden que las barricas necesitan un cuidado permanente. Permanente una persona tiene que ver que no se baje la cantidad, porque ese oxígeno también por ahí evapora. Bien. La sala de barrica, ahí hay algunas salas, tiene que estar en una condición no extrema, pero de 60-80% de humedad, por ejemplo. Bien, ¿eso que tenemos ahí, de qué se trata? Esto es un vino que es un vino de autor que hacen unos amigos, 2 enólogos, desfachatados. Desfachatados. Ay, sí, esa es la marca, ¿no? Bueno. ¿Es de acá? Es de acá, de San Juan, los dos. Han sido compañeros míos. Son más jóvenes que yo nada más. Pero han sido compañeros míos en la facultad. Abel y Federico, que les mando un saludo. Ambos empezaron a ver que vino de autor se podía hacer. Tienen otros varietales, tienen Malbec, tienen Pinot, tienen Chardonnay, tienen Cabernet y ahora han sacado una criolla. Vamos a hacer un poco de historia con la criolla cortita. Año 1556, Juan Cedrón, sacerdote jesuita, trae las primeras estacas desde Chile a la República Argentina. Bien. ¿A qué provincia? Santiago del Estero. ¿Qué estacas trajo? Criolla. Criolla y Moscatel. Fueron las 2 estacas que trajeron. Las primeras estacas que se implantaron en el Virreinato del Río de la Plata en el año 1556 fueron criolla. Bien. ¿Esta gente qué ha hecho? Criolla. ¿Por qué la criolla? Decimos, bueno, después de tantos años venimos a descubrir ahora la criolla. No, lo que pasa es que la criolla es una planta muy emparentada con la cereza. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea de qué se trata. Es un referente. Un rosado muy pálido. Generalmente el mosto es blanco y se utiliza para blanco. El famoso blanco escurrido es el escurrido de cereza. O sea, se extrae el jugo y ese se puede utilizar como blanco para mejorar los blancos. Y con el ollejo, si lo hacemos todos juntos, salen vinos rosados tenues. Bien. No es fácil elaborar la criolla. Yo lo he probado muy bien elaborada, muy linda. ¿Por qué? Porque el criollo tiene que ser un criollo, digamos, que tenga un color vivo, no apagado. Bien. No un rosado apagado, vivo. ¿Y este vinito cuánto está saliendo? 2.500 pesos. Espectacular. Muy ahí en la casa del vino. La casa del vino. Bueno, ¿y la frase de hoy? La frase de hoy. Vamos a traer un contemporáneo de Juan Cedrón. A ver. Miguel de Cervantes. Saavedra. Don Quijote de la Mancha. Claro. Año 1515 a 1610 aproximadamente vivió. Él decía: